congresista Columbus. Vamos ahora a conversar brevemente con el defensor del pueblo, con el señor Walter Gutiérrez, que tiene algo que decir precisamente sobre la posibilidad de que la representación nacional se reúna mañana en el hemiciclo en la Plaza Bolívar. ¿Cómo está, defensor? Buenas noches. Mario, buenas noches, encantado de saludarlo. Igualmente. Cuéntenos, entendemos que tiene usted una propuesta, o la Defensoría una propuesta, sobre el lugar donde debiera realizarse el pleno. Bueno, tres cosas en realidad. En primer lugar, que el Congreso se reúna es necesario, es indispensable que se reúna. Somos un Estado de Derecho y no es posible que el Congreso no esté funcionando. De manera que es fundamental eso, y además porque, como ya se ha señalado, la normativa que existe es una normativa que tiene que ser modificada para que justamente el Congreso pueda operar virtualmente, remotamente. Hay que modificar el reglamento, es una normativa bastante añosa que no permite que se utilicen mecanismos tecnológicos para poder sesionar. Ahora, el segundo tema es que, lo ideal hubiera sido que el Congreso sesione, no necesariamente en el hemiciclo, sino en algún lugar del Estado, mucho más grande, como por ejemplo el auditorio del Círculo Militar o el Centro de Convenciones de Lima, para que se compagine esta necesidad de que funcione el Congreso, pero que lo haga también con los mayores mecanismos de seguridad sanitaria, garantizando la distancia mínima, con la menor cantidad de participantes, que no sean los congresistas, me refiero, por un breve tiempo, con el personal mínimo de apoyo. Creo que esto a estas alturas, de este planteamiento que hicimos temprano, ya no sé si será viable, pero en cualquier caso, por lo que he escuchado, parece que se va a cumplir se va a intentar cumplir todos los recaudos de seguridad para poder conciliar esto con los esfuerzos que el Estado y la sociedad está haciendo. Pero por otro lado, lo que dije al inicio me lleva a un tercer tema, que tiene que ver con el anunciado pedido de delegación de facultades. Esto también nos parece muy importante, porque la normativa, no solamente la del Congreso, la normativa del Estado en general, desafortunadamente no estaba preparada para esta situación absolutamente inédita y además compleja y cambiante en un conjunto de temas. Le pongo un ejemplo concreto. Por favor. Se están desembolsando gran cantidad de recursos y se requiere que la Contraloría supervise, controle cómo se está ejecutando estos gastos. Sin embargo, la normativa que se refiere al control concurrente no le permite a la Contraloría desplegar sus competencias. Esto tiene que aprobarse por una norma. Debería y otros muchos temas aprobarse mediante delegación de facultades, porque esto tiene que hacerse muy rápido, las decisiones tienen que ser muy rápidas. En situaciones de emergencia, el Congreso más de una vez ha otorgado facultades, emergencia menores que esta. En el fenómeno del niño, por ejemplo, si no recuerdo mal, se otorgado facultades. Entonces, esta es una situación mucho más crítica, que además de implicancia nacional, y donde se requiere el acto estatal más importante, que es el acto legislativo, pueda utilizarse con bastante rapidez. Esto no quiere decir, desde luego, que el Congreso renuncie a sus facultades. El Congreso tiene que controlar todas estas normas posteriormente al plazo de otorgamiento de facultades. Bien, finalmente, días atrás, hablando usted a nombre de la Defensoría, por supuesto, expresó la preocupación o su preocupación por los casos de violencia familiar y violencia contra la mujer que podían producirse en el contexto del aislamiento y de la cuarentena que se inició hace ya tantos días. ¿Han seguido ustedes monitoreando qué es lo que ocurre a propósito de este tema?
Sí, de hecho, en estos días la propia ministra de la Mujer ha señalado que han habido un mayor número de denuncias y desde luego se trata, como dijimos en aquella oportunidad, de fortalecer todos los mecanismos, la capacidad de reacción del Estado, porque desafortunadamente el entorno en el que se da la mayoría de agresiones sexuales es el entorno familiar. Esto es en el Perú y en muchos lugares. Sí, hemos seguido monitoreando y hemos visto que, tal como lo ha señalado la ministra, las denuncias han subido. Y bueno, la reacción del Estado la han también monitoreado usted. Bueno, justamente nosotros en coordinación con las distintas instituciones del Estado, la policía, la propia fiscalía, hemos establecido que la reacción tiene que ser inmediata. Y nosotros estamos en coordinación, no tenemos un resultado todavía, pero apenas lo tengamos lo vamos a hacer público. Muy bien, muchas gracias al defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez, por esta entrevista. Encantado. Bien, continuamos aquí en Portada.